Bien, estamos ya en el último bloque de Cosa Pública 2.0 por esta tarde y vamos a la línea telefónica donde ya tenemos al invitado de esta tarde. Le saludamos con muchísimo gusto a Alejandro Páez Varela. Él es director del portal Sin embargo, uno de los portales de producción noticiosa más importantes del país. También conductor junto con Álvaro Delgado del programa Los Periodistas, que se transmite cada tarde en su canal de YouTube de 6 a 8 de la noche. Alejandro Páez, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. A la orden siempre. Gracias, Alejandro. Pues como siempre nos parece muy interesante conocer tu punto de vista acerca de cómo estás viendo el escenario electoral en esta precampañas, ya casi definidas todas las candidaturas. Especialmente ahorita nos gustaría conocer tu punto de vista acerca de las opciones que tiene Movimiento Ciudadano. Samuel García ya pidió licencia como gobernador de Nuevo León y Marcelo Ebrard todo indica que sí aceptaría una candidatura de Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, ayer había dos encuestas que hay que tomar en cuenta. Uh-huh. Una primera de Encol y la segunda del Financiero. Estas dos encuestas son muy reveladoras en muchos sentidos. Lo primero que diría antes de entrar a lo de Movimiento Ciudadano es que las encuestas confirman que la tendencia de Xóchitl Gálvez es pues a mantenerse en lo que ha obtenido en las últimas ejercicios demoscópicos, es decir, no ha crecido. Y dependiendo también de cuál escenario enfrente ella, pues es como va a desempeñarse. Yo creo que las dos encuestas son muy reveladoras también en el sentido del voto que parece duro para Morena, para Claudia Sheinbaum. Ahí no hay sorpresas, digamos que se mantiene la tendencia. Lo segundo es todavía más interesante, qué es lo que va a suceder, está sucediendo en Movimiento Ciudadano. Apenas el domingo publicaba El País una versión que se confirmó después de que Marcelo Ebrard pidió a Morena pues que se le considerara para poder digamos participar y que mantenerse en el movimiento, que se considerara un 27% de las candidaturas para su equipo. Marcelo planteaba que pues bueno que las candidaturas al Congreso, al Senado y a la Cámara de Diputados, pero creo que también para los congresos locales y para el mismo gabinete se le dieran posiciones Exacto. a su equipo en todo el país. ¿Qué significa esto? Bueno, pues él siente que es comparable a un 27% de fuerza que tiene Morena y eso es lo que está demandando. Pero cuando uno revisa las dos encuestas que salen el mismo día, revela que Marcelo Ebrard trae la misma proporción de intención de voto que Samuel García. ¿Qué significa esto? Bueno, pues si yo fuera Dante Delgado, imagínense ustedes lo que le está pidiendo a Dante Delgado Marcelo Ebrard para participar, pues yo diría, a ver, si Samuel García es él solo y me está requiriendo nada más que su propia candidatura, y Marcelo Ebrard incorporarlo significa compartirle las candidaturas, a pesar de que nunca ha estado aquí en los últimos tiempos, compartirle candidaturas y además a lo mejor quizá plantear un escenario en el que yo, Dante Delgado, me vaya de Movimiento Ciudadano en algún tiempo para que ya él asuma, pues entonces me sale muchísimo más barato y quizá con el mismo efecto conservar a Samuel García. Claro. Lo que yo vi, los datos que yo vi, es que si Marcelo Ebrard compite contra Samuel García una interna, es probable que las vea difíciles incluso en la interna. Todo esto para decir que tampoco veo yo una candidatura de facto porque él quiere simplemente en Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano al interior, las fichas al interior de Movimiento Ciudadano van a decir, ¿por qué voy a dejarme desplazar por alguien que nunca ha estado aquí? Cuando yo he hecho carrera partidista,
por un equipo externo, se encabeza alguien que va a ser al final quien me va a desplazar en el futuro. Entonces creo que es muy interesante lo que está pasando en Movimiento Ciudadano, y el fenómeno Marcelo Ebrard también es de ponerle mucha atención. Y como dices, estas encuestas pues están lejos de ese 27% que piden. La de Encol creo que le da 18% y en la del Financiero apenas el 9%, ¿no? Sí, es correcto. O sea, tampoco hace la diferencia que sea el candidato Samuel o que sea el candidato Marcelo. Y lo más interesante es que Sheinbaum en los dos escenarios se mantiene en el mismo nivel. ¿Qué significa? Que no tiene Marcelo una fuerza suficiente dentro de Morena que vaya a caminar con él hacia la siguiente aventura si se queda, como creo que va a suceder, fuera ya de Morena. O sea, creo que conforme pasa el tiempo, la opción Marcelo Ebrard se ha venido desinflando. Sí. Alejandro Páez, y ya que mencionas las encuestas también, y ya mencionaste que Claudia Sheinbaum sigue manteniendo la ventaja, pues también Xóchitl Gálvez sigue sin crecer, de hecho sigue estancada en 30 o menos % de intención de voto. Sí, bueno, al paso que van, recordemos que con estos números que ella presenta, son exactamente la mitad, como les decía en la anterior ocasión que me invitaron, es la mitad de lo que los partidos políticos tenían, o menos, en 2018. Dicho lo anterior, Xóchitl Gálvez debió haber detenido la caída de estos partidos y luego remontar con ellos hacia el 2024, pero al paso que va, ella muy probablemente se encargue de darle el certificado de función al PRD, por un lado, y por el otro lado ingresar a terapia intensiva al PRI y al PAN. O sea, esa es la perspectiva que se ve de Xóchitl Gálvez con estos números. Así es. ¿Qué tal, Alejandro? Te saluda Jesús Estrada. De hecho, en una columna tuya, en Su Imaginación, señalas que si Xóchitl aspira a perder el año que viene con al menos los mismos porcentajes que perdieron Meade y Ricardo Anaya, tiene que aplicarse y doblar el número de votos que tiene ahorita. La situación es terrible para Xóchitl Gálvez. ¿Tú crees que hay posibilidad de un relanzamiento de la campaña de Xóchitl Gálvez a estas alturas o ya no? Bueno, ya lo hizo. Ella se relanzó. Lo que pasa es que les gusta mucho la simulación y ahí está el problema de Xóchitl Gálvez. Hace 2 domingos hubo un evento en el que participaron las organizaciones, estas que llaman ellos de la sociedad civil, es decir, las que se graduaron en la Academia Claudio X González de Sociedad Civil, y son un grupo de organizaciones que en realidad no tienen una representación. Entonces, relanza ella, en teoría, su campaña con los mismos. Es como querer el sacerdote convertir a los que ya están dentro de la iglesia el día domingo, tratar de decirles que se vuelvan católicos. Pues no, esos ya son católicos, o sea, sí tiene que salir a buscar feligresía a las calles, a los barrios, a otras misiones. Pues ¿para qué le predica a los conversos, no? Claro. Eso es lo que está sucediendo con ella. Y tiene un nivel de desaprobación altísimo. La encuesta del Financiero señala que el 42% prácticamente tiene una opinión desfavorable de Xóchitl comparado con 30% que tiene opinión desfavorable de Claudia. Es mucho que tiene que por remontar Xóchitl Gálvez. Sí, porque no ha aclarado lo que le ha venido saliendo, no lo ha aclarado del todo, por un lado, y por el otro lado, así, con esos negativos, ella cree, y así lo ha dicho, que simplemente con el conocimiento, que la conozca más gente, ella va a remontar. Pues no es así, porque la gente que conozca a Xóchitl Gálvez se va a dar cuenta quién es. Así es. Alejandro, te publicas en esta semana también tu columna dedicada
al asunto del huracán Otis en Acapulco. Se llama Acuérdense de Acapulco. Y además de reflexionar sobre el fenómeno en particular, también apuntas que probablemente desde la oposición se intente capitalizar de manera en contra del gobierno de la 4T y de Morena la supuesta falta de atención y el manejo de las despensas, en fin. ¿Cómo estás viendo este fenómeno que vemos? Prácticamente todos los asuntos públicos se polarizan en quienes apoyan y en quienes critican a la Cuarta Transformación, y el asunto del huracán que pegó en Acapulco pues no ha sido la excepción. Sí, yo creo que, como bien lo dices, la gente que ya está con la izquierda se va a mantener en una opinión muy cercana a eso, exactamente, a defender las decisiones tomadas por el presidente López Obrador. Pero lo que va a privar, en realidad, es la eficiencia o no del plan de rescate que se presentó el día de hoy. Así es. Para dar una idea de qué se trata este plan de rescate, pues es el doble de lo que se invirtió en su momento para otros fenómenos que se han presentado ahí mismo en Acapulco, y otros fenómenos que se han presentado en otros momentos también en el Golfo de México. Es el doble de la ayuda que recibió Guerrero por Ingrid y por Manuel en 2013, por ejemplo. Es decir, sí hay un desplazamiento de recursos muy importante, muy fuerte, y aquí el tema es la eficiencia. Si las instituciones públicas son capaces de actuar con eficiencia. Ahora, el presidente sabe que no tiene mucho tiempo, por un lado, y por el otro lado, que viene una elección el próximo año. No va a cometer un error, ni va a permitir que otros cometan un error por él en el siguiente tramo. O sea, está comprometiendo mucho dinero, pero a la vez también está comprometiendo al mismo partido. Sí. O sea, a su partido, al movimiento que él fundó. Tiene que ser muy eficiente y tiene que hacer la gran diferencia en el rescate de Guerrero y de Acapulco en particular. Así es. Y pues vamos a ver si lo resuelve, ¿no? Es decir, si, como tú dices, si logra manejar con eficacia este programa de gobierno. Alejandro Páez, pues se nos agotó el tiempo. Te agradecemos enormemente que, como siempre, tu disposición para charlar con nosotros y compartir tu análisis y tu lectura de la realidad electoral y política del país. Lo hago con mucho gusto siempre. Muchísimas gracias. Alejandro Páez, el director del portal Sin Embargo. Están totalmente invitados a entrar a este portal, uno de los más importantes de información política, no solo política, sino información de todo tipo, pero la información política es bastante destacada, y también el programa de los periodistas que conduce Alejandro Páez junto con Álvaro Delgado cada tarde a las 6 de la tarde en su canal de YouTube. Pues prácticamente ya nos vamos, solamente les vamos a compartir ya nuestras redes sociales, pero a notificarle que ya hay una nueva caravana migrante. Arrancó el lunes con 5,000 personas y ya van a 8,000 personas de acuerdo a la última actualización. En menos de 24 horas, otros 1,000 migrantes se unieron a la caravana que salió el lunes desde Tapachula, Chiapas, por lo que ayer martes se incrementó a 8,000, con la esperanza de presionar para conseguir documentos que les permitan transitar hacia Estados Unidos. Ya les compartiremos en nuestras redes sociales esta nota de agencias que comparte el portal de Aristegui Noticias. La crisis migrante sigue latente, ya lo abordaremos también en otros programas. Gracias por acompañarnos, le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y nosotros le hacemos la invitación para que mañana nos vuelva a acompañar en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana. Gracias.